Arrancamos nuestro programa. Arrancamos si las circunstancias nos lo permiten. La semana pasada no pudimos. No hemos venido a luchar contra los elementos. Así que aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada. No necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine, si la garganta nos lo permite, en el que vamos a cerrar nuestra segunda parte del de la A a la Z que le estamos dedicando a Marlon Brando con motivo del centenario de su nacimiento y ya de paso del 20 aniversario de su fallecimiento el próximo mes de junio. Así que a ello nos vamos a dedicar en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Recordamos que es el primer de la A a la Z que le dedicamos a un actor. Antes, los protagonistas habían sido grandes directores de cine. No todo personaje relacionado con el mundo del séptimo arte aguanta un de la A a la Z. Y qué mejor ocasión que esta para dedicársela a un actor. Al actor por excelencia, por antonomasia o con mayúsculas. Don Marlon Brando. Nos quedamos en la letra M, según nos enseñaron en el colegio. Después viene la letra N. N, pues de novedad. Novedad a la hora de interpretar en el cine. Marlon Brando podría llamarse el Charlie Parker de la interpretación, echando mano de un símil jazzístico. Marlon Brando supuso una auténtica revolución, lo nunca visto antes. Esa manera de actuar que parecía que no estuviese actuando, que estuviese de cháchara con unos amigos en la acera del bar. Cosas del método Stanislavski. Y es que pareciera que en sus películas dejase a los demás actores, hombre, no en evidencia, pero sí parecía que en sus réplicas quedaba el pozo de la forma de interpretar del cine clásico. Marlon Brando suponía la revolución. Revolución basada en ese método que daba rienda suelta a la improvisación, a la naturalidad, al realismo. Lo que pretendía Marlon Brando era hacer que esa interpretación fuera como si no estuvieses actuando, que la reacción del actor en una determinada escena fuese imprevisible, que su actuación fuera cualquier cosa menos previsible. Y en eso Marlon Brando fue no solo un pionero, sino un auténtico maestro. A veces daba la impresión de que iba tan a su bola que los directores lo daban por imposible. Querías contar con Marlon Brando en tu película, pues tenías que aceptar todo esto. Tenías que aceptar que Marlon Brando mascase chicle aun cuando no estuviera en el guión. Y esto lo hizo en más de una ocasión, ¿verdad, don Bernardo Bertolucci? Por cierto, marca de fábrica de Marlon Brando, ese mascar el chewing gum. Suponemos que sí, pero ¿cuántos actores mascaban chicle habitualmente en el cine? Pasamos a la letra ñ. Cuando llega la letra ñ, siempre nos viene a la cabeza, pues España, lo más cercano. En este caso había relación de Marlon Brando con España. La hubo, pero muy poquita. Año 1992. Película Cristóbal Colón, El descubrimiento. Hasta aquí se vino el bueno de Marlon Brando para rodar sus poquitas escenas.
sus poquitos planos en la película. Ojo, no se trata de la película dirigida por Ridley Scott ese mismo año, 1492, La conquista del paraíso, que por cierto Ridley Scott estuvo a puntito de dirigir esta Cristóbal Colón, el descubrimiento. A lo que vamos. Tocaban 500 años del descubrimiento, o más bien del hallazgo de aquellas Indias occidentales, y tocaba celebrarlo cinematográficamente. Marlon Brando participó en el proyecto dirigido por John Glenn. Marlon Brando interpretó al siniestro inquisidor Tomás de Torquemada. Bueno, pues hasta ahí todo correcto. Lo que ocurre es que Marlon Brando rehusó de su papel en la película e incluso quiso que su nombre no saliese en los títulos de crédito de la misma. No fue así. Sus buenos millones, tan solo por unas pocas escenas, se llevó el hombre. Pocas escenas rodadas o en Talamanca del Jarama, o en el Castillo de Sigüenza, o en el Alcázar de Segovia. Por cierto, guión de la película firmado nada más y nada menos que por don Mario Puzo, sí, el autor de la novela del Padrino. Ciertamente, los caminos del señor del séptimo arte son inescrutables. Y también tiene una relación, así como de refilón, con España por la película Don Juan de Marco, año 1994. Por cierto, producción American Zoetrope, producción Francis Ford Coppola, que sirvió en bandeja, a pesar de todos los pesares, don Francis Ford Coppola, al director de la película Jeremy Leven, a Marlon Brando, para ese papel. Diferencias de Marlon Brando en Don Juan de Marco con el resto de participaciones en las películas de aquella época. Aquí Marlon Brando es el protagonista de la película. A diferencia de todos esos papeles que marcaron los últimos años de su carrera, no era una simple colaboración. No iba a rodar con el retraso consiguiente sus pocas escenas en un par de días para esa película. No, aquí Marlon Brando es el protagonista junto a Johnny Depp. La historia, pues ya se sabe, la historia de Don Juan, aunque en este caso el Don Juan de Lord Byron. En determinado momento de la misma, no vamos a destripar nada de la película en un torpe spoiler, Marlon Brando se llama Gonzalo de Flores y don Johnny Depp, Don Juan de Marco, con quien hizo migas. Y Johnny Depp llamó para participar en su ópera prima como director 3 años después a Marlon Brando, The Brave. Hombre, a menor escala, pero otro señor para darle de comer aparte el bueno de Johnny Depp. Y pasamos a la letra O. O de ocaso. ¿Cuándo podemos datar el comienzo del ocaso o de los ocasos de Marlon Brando? Hombre, hay datos que sorprenden. Marlon Brando solo tenía, cuando hizo El Padrino, 48 años. A que pareciera que tenía muchísimos más. Pues no había llegado a la cincuentena. Lo que ocurre es que antes del tango y antes del Padrino podríamos hablar de la primera fase de ocaso de Marlon Brando. A finales de los años 60, Marlon Brando participó en películas menores, por lo menos teniendo en cuenta su prestigio y su caché. Y se tuvo que venir a Europa, no sabemos si para huir de las grandes superproducciones, pero por lo menos para respirar un poquito tranquilo. Entre su isla de Tahití y su exilio en Europa, Marlon Brando estaba más en su salsa. Segunda fase del ocaso, después del Padrino. Esta última ligada a una decadencia tanto un poquito artística en la elección de los personajes como físicamente. No vamos a decir que eran papeles menores, pero sí eran colaboraciones o apariciones especiales estelares que se decía de las series de televisión, pero en este caso en películas. Películas en las cuales aparecía Marlon Brando, a las cuales, no obstante,
les daba ese plus, ese caché. Oye, que aquí sale Marlon Brando. Por muy prescindible en definitiva que fuera ese papel o esa participación, efectivamente Marlon Brando se convirtió en un objeto de culto. Vamos, que hasta participó en el rodaje de un videoclip de Michael Jackson. Y pasamos a la P. P de protesta, porque Marlon Brando también fue activista. Después de actor, pero activista. Fue embajador de la UNICEF en la lucha contra la hambruna y las desigualdades en el mundo en los años 60 y 70. Puso el dedo en la llaga en cuanto a los derechos de los nativos americanos en aquella época. Ya estábamos en la década de los 70 del siglo XX. De ahí su rechazo del Oscar del año 73. Y también participó en la Marcha sobre Washington de 1963 en pro de los derechos civiles de la raza afroamericana. Y lo hizo junto a gente tan dispar como Sidney Poitier, Paul Newman, Burt Lancaster, Harry Belafonte, Sammy Davis Jr., Rita Moreno, James Garner o Charlton Heston. ¿Quién lo iba a decir? Charlton Heston participó en la Marcha sobre Washington del año 1963. Y su isla, la isla de Tetiaroa, la convirtió en un centro de investigaciones científicas. Todo esto no nos lo contaban en los libros de historia sobre Marlon Brando. Un proyecto que se quedó a medias, pero que Marlon Brando inició con toda la ilusión del mundo. Es más, el complejo turístico que se montó con el tiempo en esa isla de Tetiaroa estaba pensado para que las clases pudientes que fuesen al mismo sufragaran los gastos de esas investigaciones. Don Marlon Brando tenía conciencia. Y ligada a la anterior letra nos encontramos con la Q. Q de queimada. Podríamos denominar a Queimada como la única película política protagonizada por Marlon Brando. Año 1969. Corrían años convulsos por el mundo. Y don Gillo Pontecorvo, el director italiano de la película La batalla de Argel, llamó a Marlon Brando para protagonizar una película en la cual el actor norteamericano encarnaba a un agente británico del siglo XIX, de esos que ya en aquella época incitaba a revueltas populares para derrocar gobiernos legítimos e implantar dictadores de la cuerda de ese país. Atención, siglo XIX. Un siglo después, cuando se rodó esta película, ¿qué es lo que hacían determinados gobiernos imperialistas? Pues prácticamente lo mismo. Lo que hacía Estados Unidos en aquella época: imponer dictadores títeres de su cuerda. Pues esa fue la manera, también a modo de activista, de Marlon Brando de denunciar estos comportamientos. Había toda una velada crítica a los Estados Unidos, al gobierno de su tierra, con esta película. Y son letras comunicantes, porque la siguiente letra es la letra R. R de rebelión a bordo. Son películas que cambiaron la manera de ver las cosas de Marlon Brando. El aspecto rebelde no de los personajes de sus películas, sino el aspecto rebelde del Marlon Brando persona cambió con ellas. Y Rebelión a bordo del año 1962 supuso un punto de inflexión a la hora de abordar personajes, a la hora de trabajar en el cine. Marlon Brando participaba en una gran superproducción, de aquellas que se realizaban en aquella época. Rebelión a bordo duraba más de 3 horas. ¿Qué supuso para Marlon Brando Rebelión a bordo? Pues no quedar satisfecho con el rodaje de esta película, de esta gran superproducción. Aquello no era lo suyo, no sentía suficiente libertad
a la hora de expresar sus ideas artísticas. Pero dicen que las penas con pan son menos. El rodaje de esta película en Tahití le propició conocer la isla de sus sueños, Tetiaroa, isla que no formó parte del rodaje de la película, sino que conoció en una de sus excursiones o incursiones mar adentro por esa Polinesia francesa. Le dio la oportunidad de conocer el paraíso en el cual pasó los momentos más felices de su vida. Paraje donde conoció a la madre de sus dos hijos reconocidos, y que ya va a formar parte de la historia, no sabemos si del séptimo arte, pero sí de la vida de Marlon Brando. Si nos ceñimos a lo estrictamente cinematográfico, en Rebelión a Bordo hay dos escuelas de interpretación, claramente distinguibles. La encabezada por Trevor Howard y la magnífica estirpe de intérpretes británicos, y por otra parte la de Marlon Brando. Si hay una película en la cual queda constancia de la diferencia de interpretaciones entre Marlon Brando y los demás, es aquí, es en Rebelión a Bordo. No vamos a decir que Trevor Howard y sus amigos ingleses quedasen en evidencia, todo lo contrario, pero hay un auténtico tour de force a la hora de ver en pantalla a Marlon Brando y a los demás. Por cierto, entre esos demás, el actor británico más próximo a sus postulados, Richard Harris. De los actores británicos nos atreveríamos a decir que Peter O'Toole y él fueron de esos actores que podríamos decir que se emanciparon de su origen y se hicieron una manera de interpretar a sí mismos. Y pasamos a la letra S. S de Superman. Un papel menor según el propio Brando, el que tuvo en esta película, según el de corte ingenuo, infantil, pero que le reportó sus muy buenos millones de dólares. Película donde, por cierto, volvió a coincidir con Trevor Howard y con Glenn Ford, con quienes ya había trabajado en el pasado. En esa escena preámbulo de la película, ¿quién le iba a decir a Marlon Brando que con los años iba a participar en un proyecto de semejantes características de ciencia ficción? Es que claro, en definitiva, cuando se necesita el dinero, pues hay que hacerlo, hay que trabajar. Y Marlon Brando lo necesitó en diferentes etapas de su vida. Evidentemente, ¿cómo conseguir tu dinero? Pues trabajando. ¿Y cuál es tu trabajo? Hacer películas. Aunque fuera en una película de corte ingenuo o infantil, como era Superman. En definitiva, el papá de Superman, el papá del Clark Kent terrestre, que gracias a los milagros de la técnica en el año 2006 volvió a aparecer en Superman Returns. Estábamos en el año 2006. Lo de la inteligencia artificial aplicada al cine todavía sonaba a ciencia ficción. La cosa estaba todavía en pañales. Y pasamos a la letra T. T de técnica, aplicada a la forma de interpretar de Marlon Brando. Y hemos dicho en más de una ocasión, se ha dicho hasta la saciedad, Marlon Brando era el mejor actor del mundo. Esto podemos decirlo también entre interrogantes. Marlon Brando era el mejor. Técnicamente, sí. De ahí la letra T de técnica. Marlon Brando supuso toda esa auténtica revolución. Seguimos con el símil jazzístico. Antes de Marlon Brando teníamos la era del swing. Con Marlon Brando se dio paso a la era del bebop. Fue el Charlie Parker del cine, solo que después vinieron todos los demás imitadores. Él fue el pionero. Detrás vinieron los demás. El método, ya se sabe, que tiene sus pros y tiene sus contras, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quizá el cuadricularse demasiado
en la interpretación de un papel, por mucho que se quiera dar rienda suelta a esa improvisación y a ese realismo. Y unimos letras, son letras colindantes, letra T de técnica y letra U de único. Al margen de sus cualidades y de sus calidades, U de único, sobre todo a partir de cierto momento de su carrera. A ver quién era el guapo que le dirigía. Literalmente. Según decía él mismo era quien reescribía su parte del guión, sus frases. En pleno rodaje de la película, cogía lápiz y papel y se ponía a borrar y a reescribir. Prácticamente se dirigía a sí mismo. Esa parafernalia que alrededor de su persona y de su personaje muchos y muchas han querido imitar, forzadamente. Ese crearse un aura alrededor de ellos mismos. Marlon Brando fue el iniciador. Bueno, Howard Hughes mediante. ¿Qué actor se iba a inventar en el rodaje de una película que ese personaje que interpretaba a Marlon Brando necesitaba un audífono porque escucha mal? Ese personaje necesita un sonotone. ¿Qué había detrás de todo ello? A Marlon Brando le dio por no aprenderse su guión. Tenía un pinganillo en la oreja que le iba dictando las frases de su diálogo. Ese personaje necesitaba audífono por capricho. Todo forma parte de la genialidad de Marlon Brando como actor, como persona y como personaje. Sucedió en la película La Fórmula de John G. Avildsen, en la cual actuaba junto a George C. Scott, los dos primeros actores que habían rechazado un premio Oscar. Como diría el otro, todo está interconectado. Ya sabéis lo que nos gusta en Lloviendo Cine, descubrir aquello de los vasos comunicantes. Y pasamos a la letra V. V de Vito Corleone. ¿Qué decir que no se haya dicho del posiblemente uno de los mayores iconos de la historia del séptimo arte? Toda una creación, toda una recreación, casi una parodia instantánea en sí misma. Parodia que, por cierto, hizo tiempo después en la película El novato del año 1990, en la cual Marlon Brando era un socias de su personaje en El Padrino. Y es que se recuerda más a Marlon Brando por Vito Corleone, por su papel en El Padrino, que por cualquiera de sus otros grandes papeles, incluidas sus primeras incursiones en el cine, sus colaboraciones con Elia Kazan. Marlon Brando, lo hemos dicho antes, contaba tan solo con 48 años, pero todo ese pozo actoral y de experiencia vital explosionó no solo en su papel de Don Vito Corleone, sino también en su papel de Paul del Último Tango en París. Dos papeles consecutivos que rodó con pocos días de distancia. Momento en el cual se inició una de las relaciones más tortuosas también del séptimo arte en toda su historia, la de Francis Ford Coppola con Marlon Brando. Pareciera, visto con el tiempo, que Marlon Brando dijese: yo te he salvado la película gracias a mi reinterpretación del personaje. El gran éxito de la misma se debe a Don Vito Corleone. Si quieres trabajar de nuevo conmigo, vas a tener que tragar carros y carretas. Y de ahí su experiencia en Apocalypse Now.
el señor Coppola sabía que no había otro coronel Kurtz que no fuese el señor Marlon Brando. Pues todo se inició ahí, con Vito Corleone y con El Padrino. Visto con el tiempo, ¿quién aportó más a quién? ¿Vito Corleone al Padrino o El Padrino a Marlon Brando? Y pasamos a la letra W. W de Waterfront. On the Waterfront, aquí llamada La Ley del Silencio. Nos tenemos que morder la lengua a la hora de decir, una vez más, ¿cuál es la mejor interpretación de Marlon Brando de toda su filmografía? Pues posiblemente sea On the Waterfront, La Ley del Silencio. Curiosamente, Marlon Brando no quedó del todo satisfecho con su papel en esta película. Pues menos mal, porque nadie mejor que él tampoco podía hacer de Elia Kazan en La Ley del Silencio. No sabíamos decir si su interpretación en un tranvía llamado Deseo o en La Ley del Silencio. No sabíamos con qué carta quedarnos. Bueno, pues fue esta la carta que le aportó su primer Oscar. Oscar que sí recibió, y recibió de muy buen grado. Al fin y al cabo, todos éramos más jóvenes. Marlon Brando recibió con toda la ilusión del mundo este premio por su papel de La Ley del Silencio, por su papel de Terry Malloy. Una película en la cual tuvo que sentirse de lo más cómodo. Lo dirigía Elia Kazan, su amigo y parcial profesor Elia Kazan. Tenía a su lado a compañeros del método, a Rod Steiger y a Lee J. Cobb. Utilizando otro símil musical, aquí ya se estaba bailando el rock and roll. Tenía al padre Barry, encarnado magistralmente por Karl Malden. Y a pesar de todo ello, Marlon Brando no quedó del todo satisfecho por la interpretación de Terry Malloy en La Ley del Silencio. Menos icónico que Don Vito Corleone del Padrino, el personaje de Marlon Brando en La Ley del Silencio no le tiene nada que envidiar, al menos desde el punto de vista artístico, al del personaje de la película de Francis Ford Coppola. Técnicamente, Marlon Brando alcanzó en La Ley del Silencio la perfección. Y pasamos a la letra X. XD contiene la X, exilio. Ya hemos visto que después de su experiencia fallida en una gran superproducción como fue la de Rebelión a Bordo, Marlon Brando se fue alejando de Hollywood. Se fue alejando de los grandes estudios para tomarse las cosas de forma más tranquila. Ya había demostrado todo lo que había que demostrar. No le debía nada a nadie, más bien al contrario. Y se impuso un tiempo de relax, un tiempo de islas y un tiempo también de caprichos. Y como vimos, de escándalos involuntarios. Ese exilio cinematográfico al intervenir en películas producidas en el viejo continente. Ese exilio voluntario de la ciudad de Los Ángeles y alrededores. Esa manera de tomarse las cosas mucho más relajada. Isla de Tetiaroa. Como consecuencia de todo ello, ya hemos visto lo que ocurrió a principios de los años 70. Dos de sus papeles más memorables. Y con la Y, incluye la Y, nos vamos a Sayonara, que nos sirve para hablar de la etapa oriental de Marlon Brando. Sayonara está ambientada en la Guerra de Corea, pero también en el Japón de la época. Una película, podríamos decir, la dirigida por Joshua Logan en el año 1957, una película estándar, en la cual Marlon Brando aplica sus conocimientos de método para un papel mainstream, lo cual no quiere decir que deje de ser Marlon Brando. Y también nos sirve la Y de Sayonara y de su etapa oriental para hablar de otra película como La Casa de Té de la Luna de Agosto. Probablemente, y sin probablemente que ya es decir, uno de los papeles
menos esperados que pudiese interpretar don Marlon Brando. Uno de los papeles que más descolocó de toda su filmografía. En la película hace de japonés nativo y lo hace francamente bien. Papeles, no obstante, en el filo como el de Letra Z, Z de Emiliano Zapata. Una de las interpretaciones más Marlon Brando de toda su historia. Uno de los papeles de sus comienzos menos recordados. Una de las interpretaciones que tendríamos que recordar más. Y ya decimos, es curioso que la casualidad haya querido que dejáramos para el final de nuestro de la A a la Z, dedicado a Marlon Brando, a sus interpretaciones más exóticas. A un punto de resultar histriónico, a un punto de sobrepasarse. Vamos, que si este papel en esta película lo interpreta otro actor, estaríamos hablando del otro lado del límite de la sobreactuación. Pero claro, a Marlon Brando ya en esta película, ya a estas alturas, se le podía perdonar casi todo. Le podemos perdonar a Marlon Brando esas sombras en tantos sentidos que tuvo a lo largo de su vida. Lo dijimos al principio, queríamos hablar solo del Marlon Brando actor, pero nos hemos dado cuenta de que eso es imposible. Solo en unos poquísimos, limitadísimos casos de la historia del cine, pretender separar un lado del otro, un aspecto del otro, resulta absolutamente innecesario, porque ambos están íntimamente conectados. Marlon Brando nunca pudo deshacerse del mito, del hombre, del actor, de ser simplemente el mejor. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos como siempre sobre un tema que se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, si no existe el plátano. En la isla de Tetiaroa nos encargaremos de exportarla. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una, y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.